¿Qué significa la idolatría de acuerdo a la Biblia? El tema de este día es extraño y aburrido para esta época moderna, científica y aparentemente conocedora de los misterios del mundo. La idolatría es un tema poco o nada atractivo para una cultura y sociedad avanzadas en tecnología. Cualquiera creería que es un tema obsoleto para una época libre y exenta de ídolos y de idolatría. Lo cierto es que hoy en día este tópico se encuentra restringido a las universidades, al estudio de la idolatría en las culturas arcaicas, aborígenes, indígenas o autóctonas. Es un tema también que para la conciencia colectiva es algo del pasado, algo concerniente al oscurantismo, a la Edad Media, en fin, a la Biblia. Un libro que según gran parte de la humanidad es un mito inventado por el ser humano y por las religiones que se basan en ella. Pareciera que vivimos en un tiempo liberado y emancipado de esclavitud y de servidumbre. Sin embargo, esto no es cierto. Y para llegar a saber qué es idolatría de acuerdo a la Biblia, debemos preguntarnos primero qué es un ídolo. He aquí una primera definición. Ídolo es algo o alguien que esclaviza y tiraniza abierta y encubiertamente al mismo tiempo. Lo digo una vez más. Aparentemente los ídolos y la idolatría son cosa del pasado, de los incultos, de los religiosos que están llenos de supersticiones. La verdad es muy distinta. Por eso presento otra definición de ídolo, una definición que no sustituye a la primera, sino que la robustece. He aquí. Ídolo es todo objeto, persona, idea, creencia o entidad espiritual que pretende ocupar y usurpar, bajo engaño y seducción, un lugar que exclusivamente le corresponde al creador de todas las cosas. Ahora bien, la suma de estas dos definiciones arroja una tercera definición, y es esta. Ídolo es todo aquello que nosotros mismos hacemos de ello un ídolo, es decir, una especie de Dios o de sustituto de él. Con todo, es necesario penetrar en la entraña de lo que son los ídolos y la idolatría. Lo cierto es que la idolatría es abominación para Dios y es mortal para nosotros. ¿Qué significa la idolatría? He aquí la respuesta más convencional, elemental y teológica. Idolatría es amar y adorar a las criaturas antes que al Creador. Pero, ¿cuándo comenzó la historia de la idolatría en el mundo? Todo inició en el huerto del Edén, a donde Eva, la que en nuestro contexto simboliza a nuestra criatura vieja, a nuestro corazón y nuestra mente, cayó rendida ante la magnificencia de esa criatura misteriosa. Me refiero al árbol de la ciencia del bien y del mal. La idolatría de Eva es el primer registro escrito en la Biblia de un ser humano cometiendo o realizando un acto idolátrico. ¿Qué es idolatría? La respuesta sigue siendo la misma. Idolatría es rendirle culto, pleitesía y adoración a los seres humanos, a los animales y a todo lo creado. Algo que en el fondo es todavía más siniestro y satánico, ya que la idolatría está orientada al culto a uno mismo. En efecto, la autoidolatría o autoadoración es la forma de idolatría más pérfida y malvada. Esto significa la divinización del yo. Y seréis como dioses, prometió la serpiente a Eva. El árbol del cual Eva comió simboliza varias cosas. Sin embargo, nos centraremos en el aspecto idolátrico que significó aquel árbol para Eva. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hay al menos 3 aristas fundamentales en este versículo clave de la Biblia. Eva vio al menos 3 cualidades irresistibles en el árbol. Número 1, era un árbol bueno para comer. Número 2, era un árbol bello y hermoso, atractivo. Número 3, era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tenemos frente a nosotros las 3 principales direcciones hacia donde se dirige y apunta toda idolatría. Número 1, al cuerpo. Número 2, a la belleza del mundo. Y número 3, a la sabiduría del mundo.
Aprendemos en esta lección que el árbol de la ciencia del bien y del mal, además de representar a Satanás, simboliza a la materia, es decir, a la creación. Esto es, a las criaturas y al mundo. Pero no solo esto, también este árbol maldito simboliza a la belleza del mundo, de la creación, y a la sabiduría de la materia, del mundo. Desglosemos y ampliemos cada uno de estos tres aspectos que posee este siniestro y seductor árbol, el que representa a nuestra criatura vieja, al pecado, y por eso mismo a nuestros corazones y mentes. Número 1. Un árbol bueno para comer. Lo cierto es que sin la revelación del Mesías, lo que ponemos en el primer lugar de nuestra estima es a nuestro cuerpo, es decir, a nuestra vida, la que no concebimos sin nuestros cuerpos. Ahora bien, según la Biblia, nuestros cuerpos, lo mismo que nuestras almas, se encuentran vendidos a la corrupción y al pecado. De esta manera vemos que Satanás hace por engaño que idolatremos nuestro cuerpo y por consiguiente a nuestras vidas. Tontamente creemos que porque vivimos en un cuerpo de carne y hueso, nuestra vida depende de esto. Es por eso que creemos que nuestro cuerpo necesita y merece todo tipo de cuidados y atenciones, y por supuesto, todo tipo de placeres y deleites. Esto es engañoso y merece ser entendido a la luz de la palabra de Dios. Lo cierto es que todos los cuerpos creados, ya sean los seres humanos, los animales, las plantas, los minerales, o los cuerpos celestiales, como la luna, el sol y las estrellas, son creaciones de Dios. Dignas de admiración, sí, pero no de adoración y de culto. El problema es que al no conocer al Creador de todas estas cosas, estamos confinados a idolatrar a los cuerpos y a las criaturas de este mundo, otorgándoles un culto inmerecido que solo el Creador merece. Quizás algunos o algunas no entiendan lo que quiero decir con culto y adoración a los cuerpos. Es necesario comprender este culto, una herencia que históricamente heredamos de la cultura griega y romana, aunque al final del día se trata de una herencia satánica por causa del pecado. Cuando digo culto al cuerpo no me estoy refiriendo a practicar el físico-culturismo y otras vanidades del cuerpo y del mundo como la llamada buena alimentación y la cultura de prevención. Cuando digo culto a los cuerpos quiero decir culto a la materia, es decir, culto a lo visible y palpable, a diferencia de lo que no podemos ver y por lo mismo verificar y comprobar. Ahora bien, todo lo creado, toda la materia, tiene un cuerpo, ya sea el sol o ya sea el arroz que nos comemos. El cuerpo es la forma tangible y visible de algo inmaterial que fue creado por un creador, invisible, el que precisamente se hace visible por medio de los cuerpos creados. Romanos 1, 18 al 23. Evidentemente el cuerpo que más cuidamos y veneramos es nuestro propio cuerpo. Esto equivale a decir que lo que más adoramos en la vida y en este mundo es a nuestro cuerpo, porque según creemos, por engaño de Satanás, la vida es el cuerpo, es decir, la materia y nada más. Craso error e ignorancia. Entonces llega el Mesías Yeshua a decirnos las siguientes palabras. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Poderosa revelación que nos da el Maestro Yeshua. Dios es inmanente y trascendente a la vez. Es inmanente porque está en toda su creación y al mismo tiempo la trasciende. En otras palabras, Dios está no solo más allá del tiempo y del espacio, del mundo material, sino que además está más allá de todos los cuerpos y de todo lo creado, de toda la materia. Una vez más, para que quede muy claro, Dios es inmanente y es trascendente al mismo tiempo. Dios es trascendente, es decir, es el creador de lo creado y de todos los cuerpos creados. Por lo tanto, Dios sobrepasa y supera a todo lo creado. Dios es increado, nadie lo ha creado y nadie puede crearlo. Él no tiene principio ni fin y al mismo tiempo es el principio y el fin, es el alfa y el omega. Es Dios manifestado en carne, es decir, la eternidad en un cuerpo. Primera de Timoteo 3:16. ¿Qué sucedió con Eva? Sucedió lo mismo que está sucediendo con nosotros. Eva hizo de lo visible y tangible, de la materia, a un Dios, es decir, un ídolo. La idea de adorar al invisible se le hizo odiosa e insufrible. Y es entendible, aunque no justificable. Parece lógico pensar que quien adora a las criaturas está adorando al Creador.
Sin embargo, las cosas no son tan elementales. Eva tenía comunión con el Dios invisible. Sin embargo, por influencia de Satanás, dejó de poner en el primer lugar al Dios invisible e increado y sucumbió ante la proximidad y corporeidad de las criaturas, es decir, de los cuerpos. En este caso, el cuerpo de aquel misterioso árbol del bien y el mal. Eva, como nosotros, fue engañada por el diablo. Sus sentidos fueron burlados, fueron engañados. Este es el diablo, el que nos hace creer que la vida somos nosotros y que esta vida está principalmente en los cuerpos, en la materia. Número 2. Un árbol agradable a los ojos. La palabra agradable es muy significativa, ya que alude a la belleza y a la hermosura. En una palabra, a aquello que es atractivo y seductor. La palabra agradable también alude a la excitación que por sí misma la materia produce en nosotros por medio de nuestros sentidos, emociones, sentimientos y pasiones. Debemos reconocer que la belleza del mundo es tan cautivante y seductora para nosotros que inmediatamente, sin conocimiento y temor de Dios, caemos rendidos ante su hechizante y subyugante esplendor. Lo alarmante no es que la belleza del mundo y de las criaturas de Dios nos impresionen y conmuevan. Lo alarmante es que la belleza y la hermosura del mundo, del pecado, nos lleven cautivos y presos. Así lo declara la Biblia, Proverbios 31:30a. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Dios ha imprimido belleza y hermosura en sus criaturas. Esto a pesar de la decadencia y muerte que a causa del pecado pesa sobre todo lo creado. Sin embargo, ante la belleza de aquel árbol y de las astutas palabras de Satanás por medio de la serpiente, Eva se olvidó completamente de la palabra de Dios. Literalmente, se olvidó de Dios. Y es que la belleza atrapa, secuestra. La belleza es capaz de divorciarnos de la realidad en un instante. Sin lugar a dudas, ese árbol era agradable y suculento. Simplemente era irresistible. Y así exactamente son los ídolos. Irresistibles y atractivos, al grado de que no solo nos roban la voluntad, sino que nos llevan a entregarles nuestra confianza y esperanza, dos cosas fundamentales para nosotros. Los ídolos prometen, como el diablo prometió a Eva, prometen a cambio de que les adoremos y nos postremos ante ellos. Hay ídolos que prometen consuelo, protección, fuerza, dinero, amor, salud física y paz. Otros ofrecen inmortalidad y vida eterna, como las religiones y las doctrinas de cuño espiritual. Aquí cabe hablar de algo que ya hemos hablado antes. Todos los seres humanos sin excepción fuimos creados para adorar a Dios, esto es, al Creador. Excepto los cainitas, toda la simiente redimible fue diseñada para adorar a Dios. Y aún la simiente cainita adora a su hacedor, esto es, al diablo. Sin embargo, el diablo es aquel que se hace pasar encubiertamente por Dios en la tierra y por lo tanto se hace adorar por los seres humanos justamente por medio de la belleza, uno de sus principales tentáculos. No olvidemos que él era desde el principio acabado en perfección y hermosura. De Satanás está escrito esto, Ezequiel 28:12b, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Es un árbol, es decir, un cuerpo bello y hermoso. Ese árbol es este mundo en el que vivimos. Y en efecto, este mundo está lleno de objetos y cuerpos bellos y hermosos, aunque por causa del pecado los haya también repulsivos y horrendos. Todo lo que ha creado Dios es bello, y todo lo horrendo y feo es un producto, no una creación, de Satanás. Obviamente idolatramos lo que a nuestro juicio es bello y hermoso. Resulta difícil pensar que se puede idolatrar la fealdad y la horrendez. Veamos algunas de las bellezas de la creación de Dios que Satanás nos lleva a idolatrar y a adorar, para que de esa manera le adoremos a Él, aunque encubiertamente. Para empezar está la naturaleza, es decir, el cielo, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, los mares, las montañas, los ríos, los árboles, las plantas, las piedras, los lagos, los glaciares, los volcanes, las islas, etcétera, etcétera. Verdaderamente, sin el conocimiento de Dios, ¿cómo no idolatrar todas estas maravillas? Pero también están los animales. La belleza de los animales es innegable y sublime, y aún las ratas son bellas si las vemos sin prejuicios culturales.
Por supuesto también están los seres humanos y todos los inventos que por la gracia de Dios hemos hecho. Inventos como los aviones, los coches, los barcos, las casas, las catedrales, las ciudades y en fin, todo tipo de objetos. No acabaríamos de mencionar cuerpos hermosos y bellos a los que sin el conocimiento del 3 veces santo es imposible no adorar, no idolatrar. ¿Qué decir del arte, de la pintura, de la música, de la literatura, del cine, del teatro, de la escultura? ¿Cómo no idolatrar estas cosas? 3. Un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. El tercero y último aspecto del árbol de la ciencia del bien y el mal son las atractivas y seductoras doctrinas que hay en el mundo en sus múltiples modalidades, las cuales, según el versículo, son codiciables para alcanzar sabiduría. Sin duda alguna, por arriba de la idolatría a los cuerpos bellos y de la hermosura del mundo, está la codicia de la sabiduría y del conocimiento. En este punto es menester reconocer que el deseo, o mejor dicho, el anhelo y necesidad de los seres humanos por alcanzar la sabiduría y el conocimiento, es decir, el poder, es absolutamente innato. No obstante, y por encima de toda palabrería y discurso humano, la Biblia declara una y otra vez que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Job 28:28, Salmo 111:10, Proverbios 1, 7, 9 y 10. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ya de entrada esto es escandaloso para nuestro orgullo y soberbia. Ya hemos hablado que el temor a Dios no es miedo, sino todo lo contrario. Es respeto, es veneración y es la base de nuestra confianza y comunión con Él. Es el temor, lo primero que Dios revela a nuestras almas. Por su parte, Satanás y el mundo proclaman su sabiduría. Es la presunta y supuesta sabiduría humana, la que para Dios es insensatez, porque está escrito: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. 1 Corintios 3, 18 y 19. En este punto vemos a Eva cayendo en la gran trampa de Satanás, quien al ser el príncipe o gobernador de este mundo, divulga y esparce su atractiva pero pseudo sabiduría en el mundo y por supuesto en los corazones y mentes de todos los seres humanos. El diablo sabe que Dios nos creó con la aspiración y la necesidad de conocer, de saber y de entender el mundo que nos rodea. Él sabe que queremos conocer los misterios del cuerpo y del alma, del mundo. Él sabe que también queremos saber acerca de lo desconocido, esto es, de lo que no podemos verificar por medio de la ciencia y de la razón. Por esa causa el diablo se aprovecha y nos engaña enseñándonos su malévola sabiduría, pero repito, atractivísima sabiduría. No obstante, la palabra de Dios nos dice la verdad de las cosas. 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El árbol codiciable para alcanzar la sabiduría representa a la sabiduría satánica, la que está repartida en muchas ramas. Cada ramificación de ese árbol constituye una pseudo sabiduría, una falsa doctrina de Satanás. Veamos algunas ramas de este árbol terrenal, animal y diabólico, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Sus doctrinas son de todo tipo, esto es, religiosas, filosóficas, teosóficas, psicoanalíticas, políticas, masónicas, científicas, tecnológicas y espirituales, etcétera, etcétera. Son doctrinas que están dirigidas a todo tipo de seres humanos, porque lo sabemos muy bien, Satanás nos vende el platillo que queramos al precio que queramos. Sin embargo, por más atractiva y bella que sea, la sabiduría de Satanás es incapaz de proveer paz y bienestar verdaderos, y por lo mismo duraderos. Todo lo contrario, la sabiduría terrenal, la de Satanás, indefectiblemente produce soberbia y orgullo, esclavitud y tristeza. A diferencia de la sabiduría de lo alto, la sabiduría divina, la sabiduría de Satanás divide a los seres humanos y pone un muro entre nosotros. Se trata de una sabiduría tan atractiva y seductora como perversa y mortífera. Es sabiduría que tiraniza porque está basada en la idolatría y en el odio hacia Dios. Conclusión: la idolatría fue el motivo de la caída del pueblo de Israel. Vemos esto a lo largo de toda su historia. Desde Moisés, el que aún no había bajado del Monte Santo y ya encontró al pueblo adorando al becerro de oro,
hasta el tiempo de la destrucción del primer templo, en el tiempo de Jeremías. ¿Cuál era la causa? Siempre era la misma, la idolatría del pueblo y de los gobernantes, es decir, la adoración a las criaturas por encima del Creador. La idolatría sigue siendo el motivo principal de nuestra separación con Dios y de nuestra creciente insatisfacción y vacío. La idolatría es la obra más pérfida de Satanás. Él quiere que le adoremos sin que nos demos cuenta, por medio de los miles de ídolos y formas de idolatría que hay hoy por hoy en la tierra. El que tenga oídos, la que tenga oídos, que escuche.